Un par de traidores querían dar un garrotazo al pueblo. Ahora que la presidenta estaba distraída con las amenazas. Esto es una columna que vimos de Mario Alberto Gálvez, que nos parece muy interesante, pero que es importante darle grandeza a lo que nos está comunicando. Desde el Senado de la República llegó la alerta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un senador leal de la Cuarta Transformación informó que la ley del cuadro regulatorio de la ley bancaria llegó para que fuera discutida. La presidenta preguntó en qué consistía esa reforma. Se le dijo que la ley autorizaría a los bancos a cobrar el 40% directamente del sueldo de los trabajadores en forma de abonos de lo que deberían a los bancos o a las empresas cuando los deudores fueran remisos. La sorpresa de la presidenta fue mayúscula porque mientras ella y todo el país andaban ocupados en el pleito con Donald Trump por los asuntos del aumento de los aranceles, la invasión de México por parte de los gringos para bombardear las zonas de influencia de los carteles de las drogas que el dictador Color Zanoria califica como narcoterroristas, los movimientos militares en la frontera México-Estados Unidos. Algunos diputados mexicanos se movieron en las sombras y consiguieron infiltrar una reforma lesiva contra el pueblo. En la conferencia del pueblo, una reportera preguntó si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaba enterada de ese asunto, y la presidenta de México dijo que sí, que ya había tomado la decisión de vetar esa ley si acaso se aprobaba en el Senado. La presidenta agregó en tono firme que el salario de los trabajadores debe respetarse. Vetar leyes es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo cuando el Poder Legislativo crea una ley que el Ejecutivo considera que daña el bien común. Rápidamente se dio la tarea de investigar quién o quiénes empujaron esa reforma y se encontramos con dos nombres principales y otros personajes secundarios. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jucopo, y el diputado federal Pedro Aces, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Los tres, lamentablemente, son del partido Morena. Estos tres convencieron a los diputados de Morena y a los aliados a aprobar esa reforma. Rascando un poco más, hallaron que la idea vino de Pedro Aces, porque este sostuvo una reunión secreta con los banqueros en México y acordó con ellos crear una ley que permita a los banqueros obligar a los patrones a que les permitan el acceso directo sobre la nómina de los trabajadores para que en bancos y empresarios cobren hasta el 40% del salario para cubrir abonos de la deuda de los empleados. Pedro Aces es líder charro de la CATE, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, y es el absurdo con patas porque es hijo de un millonario empresario y al mismo tiempo es líder de los trabajadores y empleados de su padre y de gente como su padre. Se ha reelecto varias veces y cada vez jura que será la última. Pedro Aces es prianista de corazón y morenista por interés, como el PRI y el PAN. Se está muriendo y a él le encanta el poder, pues salió con Morena para poder ser diputado federal, aunque desde el principio se ha opuesto a las reformas de AMLO primero y de Claudia después. Con el presidente Obrador, con presidente de México, Pedro Aces rechazó la reforma al Infonavit y al ISSSTE, acusando que lesionaba los intereses de los trabajadores. Luego se opuso a la reducción del horario laboral a 40 horas porque alegó que esto afecta a los patrones. Después aseguró que los aumentos al salario mínimo causarían que las pérdidas que tuvieran los patrones las cargarían a los precios de los productos y eso provocaría una terrible inflación. Antes del episodio de la ley que permite que los bancos metan mano a la nómina de los trabajadores, Pedro Aces protagonizó un episodio vergonzoso. Acompañado por Ricardo Monreal, abordaron un helicóptero privado para trasladarse. Ambos fueron cuestionados sobre el uso de esos vehículos, siendo parte de un gobierno que practica la austeridad republicana, y los dos se burlaron diciendo que era mejor que fueran acostumbrándose porque van a usar helicópteros y jets frecuentemente.
Ricardo Monreal fue más cínico al decir que desde que fue gobernador de Zacatecas usa aviones, jets y helicópteros privados para desplazarse. La amistad entre Ricardo Monreal y Pedro Aces es añeja. En la Ciudad de México se aliaron para formar el partido político Va por México, que se asoció con el PRIAN-PRD para arrebatarle a Morena 9 alcaldías usando de pretexto la caída de la línea dorada del metro. Y juntos colocaron en la alcaldía Cuauhtémoc a Sandra Cuevas para atacar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, con la idea de arrebatarle la ciudad y luego la candidatura a la presidencia de la República. Cuando fue presidente de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal armó un equipo integrado al PAN, al PRD y Movimiento Ciudadano y al PRI para estorbar la presidencia de AMLO y arrebatarle la capacidad de influir en la elección del candidato de Morena para la presidencia en las elecciones del 2024. Fue descubierto y denunciado por el que se escribe en estas palabras por su traición, cayó de la gracia de los seguidores de AMLO. Tan drástica fue la caída de Monreal que cuando en Morena se eligió candidato para presidenta que representa a Morena, en la elección de 2024, Monreal obtuvo apenas el 7% de los votos y de 6 participantes quedó quinto lugar, compartiendo votación con Manuel Velasco Cuello. Un poco después fue denunciado por la periodista Daniela Barragán, sin embargo, porque escribió un libro usando el dinero del Senado, lo imprimió pagando con dinero del Senado, vendió todo el tiraje al Senado y se embolsó todo el dinero producto de la venta sin haber metido un peso. Pedro Aces, el líder charro prianista infiltrado en Morena, y Ricardo Monreal, el priista de viejo cuño, que está agazapado esperando a que el pueblo se descuide para asestarle una puñalada traidora. Ricardo Monreal y Pedro Aces son la pareja de criminales que empujaron esa ley contra el salario del trabajador. Lo hicieron mientras la presidenta de México y el pueblo estaban distraídos, ocupados con los desmanes del abuso de Trump, que acaba de anunciar que impondrá aranceles del 25% al acero que entre los Estados Unidos. Trump no aclaró si se refirió al acero que México le vende a USA, pero los comentarios que agregó permiten suponer que sí, porque dijo que es insuficiente lo que México ha hecho para corregir el tráfico de drogas y la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, demostrando de esa manera que Trump es un gandaya de barrio, un chimoltrufia de color zanahoria, porque así como dice una cosa, dice otra. Claudia Sheinbaum atajó los lujos de Monreal y de Aces porque no han volado en helicópteros. Monreal no ha publicado libros usando el dinero del Senado y cuando parecía que estaban bajo control se juntaron para darle un garrotazo al pueblo cuando estaba distraído. Entonces, como aquí vemos, pues Monreal usó el dinero del Senado para esos libros. Los dos son una advertencia de lo que harán si Monreal llega a ser presidente de México. Claro que nunca va a llegar. La verdad, por eso solamente una persona que llegó y cambió el país, pues fue el presidente, que fue sorprendente la llegada de él a lo que fue su primer mandato y que ahora deja a Claudio Sheinbaum Pardo para seguir con la cuarta transformación. Pero la verdad, a veces es una estructura que crean personas que buscan el bien. Siempre se van a meter personas que pues no traen las mismas convicciones, pero se meten con el fin siempre de, pues, podríamos decir, agandallar y tratar de sacar provecho. Y esas personas pues son bien mal vistas por quien ya los conocen y saben que si se les deja un hueso, lo único que van a hacer es destruir al país. Por eso todos deben estar pues bien listos si Ricardo Monreal y Pedro Aces tratan de hacer de las suyas. Ahorita Ricardo Monreal está tratando de decir que van por las 40 horas para los trabajadores, pero la verdad es mentira. Lo único que está haciendo es tratar de sacarse esa nota que se hizo de él, pero la verdad, gente así, a la basura, ¿para qué se quiere? Y no sé por qué está tardando tanto Morena en cambiarlo, porque son personas que no están sirviendo y hay que, pero eso sí, de labia tienen mucha y muchos les creen. Bueno, mi nombre es Abelardo Rodríguez Matehuala y estamos aquí, como les decía,
esto fue de